Siguiendo con el ejemplo que estábamos desarrollando en SAP, si se dan cuenta, cuando corrimos los diagramas, la fuerza axial que mostraban estas columnas no aparecía. Esto es porque accidentalmente asignamos estas cargas a este grupo de cargas y no a la carga DL. Entonces, si esto les sucede también, simplemente vuelvan a cliquear allí en los nodos, le dan acá en asignar, la fuerza en los nodos, cambien esto a DL y dejan esta opción reemplazar cargas existentes para que se borre la otra carga y le coloque esta ya ahora sí donde ustedes la quieren, que por ejemplo sería DL. Aplicar. Ok. Y aquí en estos dos de aquí, lo mismo, asignar fuerza en los nodos, en DL, reemplazar 200. Aplicar. Y listo, entonces las cargas distribuidas en las vigas deberían estar en el grupo DL, así están los valores, y las fuerzas en los nodos también en el grupo DL. Entonces corramos el análisis una última vez, solamente corramos el DL. Ahora bien, ustedes en el documento tienen unas cargas muertas y unas cargas vivas. Obviamente el que les sirve será la combinación mayorada de cargas muertas y vivas. O sea, no van simplemente a colocar ese valor de la carga muerta, como yo acabo de hacer, sobre la viga. O sea, deben mayorarlo y deben combinarlo con la carga viva también. Y lo mismo para la carga muerta que les dé por lo que pesa la cercha por metro. Así que una última cosa como para que lo tengan en cuenta y le pregunten al profesor sería qué carga viva de cubierta deben usar. O sea, si es la que deben sacar del título B de la norma o algo así. Porque como deben usar áreas aferentes, pues tiene que ser una carga distribuida, o sea, kilonewton metro cuadrado, mientras que la carga que tenemos aquí en el documento es kilonewton metro. Así que asumo que son las cargas directas y solamente para las vigas. En fin, entonces ahora sí corremos el DL nuevamente. Y en este caso ahora sí nos aparece una fuerza axial aquí arriba, que es lo que nosotros quisiéramos. Entonces vamos a ver, vamos a darle aquí mismo que me muestre los diagramas nuevos. Fuerza cortante, a ver. Cortante en el otro sentido. Momento. Momento en el otro sentido. Torsión. Vale, listo, ahí les muestra todo. Lo que ustedes deben hacer ahora es simplemente vienen aquí en Display, Show Tables, y se vienen a esta parte que dice Análisis de los resultados. Seleccionen estos dos. Y le dan OK. Listo, entonces lo que considero que sería lo más importante, ya que los puntos, digamos, más representativos y fáciles de comparar entre el método de SAP y el matricial que van a hacer en Excel o con MATLAB son los nodos que están en la base empotrada. Entonces, primero que todo, para que ustedes puedan identificar cómo llamó el programa de SAP a cada uno de sus elementos, o sea, cómo los enumeró, se vienen a estas dos tablas que están aquí abajito, que son objetos y elementos para los frames y para las uniones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el de las uniones. ¿Qué les da? Les da cómo los enumeró, qué número le puso a cada nodo y les da la ubicación de ese nodo.
Entonces el nodo 1 sería en el que está el 0, 0, 0 en el origen, aquí en esta parte. El nodo 2 estaría en 0 en X, 0 en Y, 5 en Z. O sea, el nodo 2 para el programa sería el nodo que está directamente aquí arriba. Y el nodo 3 sería el que está acá arriba directamente. Así ustedes saben de qué objeto, de qué nodo les está hablando el programa y pueden comparar sus métodos. Luego aquí elementos, les muestra el punto inicial y el punto final de cada uno de sus elementos. Les muestra el número que les asignó. Entonces ustedes también lo miren. Por ejemplo, el elemento 1, ¿cuál sería? Empieza en el nodo 1, termina en el nodo 2. O sea, el nodo 1 era este de aquí, el nodo 2 era este de acá arriba. El elemento 1 sería esta columna de aquí. Ya ustedes entonces lo van identificando. Vamos a ver las cosas más importantes. Bueno, miren, los desplazamientos de las uniones y de los nodos. Vamos a ver. Miren que aquellos nodos que muestren un desplazamiento 0, 0 desplazamiento y 0 ángulo, 0 pendiente, son obviamente entonces los empotramientos de la base. Los 6 puntos correspondientes a los empotramientos de la base van a tener estos 0, 0, 0. Los demás puntos ya sí van a presentar desplazamientos y pendientes. Entonces ya como yo les mostré cómo identificaban a cuál nodo se refería el programa con cada una de estas numeraciones, ustedes van viendo y van analizando. Reacciones en los nodos. Vale. Entonces estos serían los 6 nodos correspondientes a la base por la carga muerta solamente en este ejemplo. Y aquí vemos las reacciones que presenta. Entonces, aprovechando que yo tengo aquí al lado el diagrama de fuerza axial, miren por ejemplo cómo corresponde este valor con el que muestra el diagrama aquí, el 303.28. Como ya nosotros sabemos que este es el nodo 1, el que está aquí en el origen, miren el valor como corresponde. Luego miren, el nodo 4 sería entonces este de aquí, 549, y el nodo del fondo, el 7, sería este 262. Y así progresivamente. Entonces este sería el valor del axial, estos serían los cortantes en las dos direcciones X y estos los momentos correspondientes. Entonces, para hacer una aclaración rápida entre los ejes locales y el eje global de SAP, miren que estas flechas de aquí, por ejemplo, se colocan, entran aquí en esta zona y en esta parte seleccionan estas casillas, sección y ejes locales. Cuando le den OK, o sea, aplicar y OK, les aparecerán los ejes locales de cada uno de los elementos que conforman nuestro marco, y así lo pueden comparar con el eje global. Entonces dense cuenta de que en los ejes locales el rojo sería el eje 1, el verde sería el eje 2 y el azul sería el eje 3. Pero entonces estos ejes locales están de la siguiente manera: el 1 es igual al eje Z, el 2 es igual al eje X y el 3 es igual al eje Y. Entonces miren que por ejemplo para los elementos de columna es fácil que coincida el eje local con el eje global. Miren aquí, X en esta dirección, así tal cual como el verde, coinciden. Z en la dirección hacia arriba, por así decirlo, coincide con el rojo, y Y coincide con el azul. Mientras que ya cuando trabajamos sobre las vigas, los ejes globales no coinciden con el eje, o sea, los ejes locales no coinciden con el eje global. Entonces ahí es cuando ustedes deben tener cuidado de cómo analizan la información que se presenta en los resultados. Voy a poner esto así en 3D. Entonces le hice lo mismo acá al marco que tienen los resultados. Él ahora mismo está mostrando los diagramas de momento. Vamos a ponerlo en este plano y aquí vemos esta viga, por ejemplo. Vamos a volver a pedirle los resultados, display, tablas,
esos mismos que teníamos. Entonces, un ejemplo de cómo analizar uno de sus elementos, sobre todo un elemento de la viga, que es donde el eje cambió con el global. Nosotros ahora mismo estamos analizando esta viga de aquí. Le estoy pidiendo que me muestre el esfuerzo cortante que está en el eje 2, que como ya habíamos analizado era el eje verde, que corresponde al eje X, en la misma dirección del eje X. Entonces el que apreciamos aquí tiene un valor de este lado de menos 94 y de este lado de 105. No se aprecia el 1, pero es un valor de 105. Entonces vamos a buscar ahora en la tabla Entonces vamos a pensar cuál sería este elemento primero que todo. Como es la viga que tenemos al frente, estaría entre el nodo 2, porque el nodo 1 está aquí, 1, 2, 3, y el nodo 5 que está aquí, o sea, nodo 4, nodo 5, nodo 6. Entonces sería el elemento que está entre los nodos 2 y 5. Nos venimos acá, elementos, y veamos cómo lo llamó el programa. Se tiene que empezar en 2 y terminar en 5. Aquí está, empieza en 2, termina en 5, sería el elemento 23. Ahora que ya sabemos cuál es ese elemento, venimos acá a ver las fuerzas internas. Lo buscamos aquí. El elemento lo buscamos. Si ven que hay un salto entre el elemento 12 y el elemento 20. Pero eso es simplemente por las vigas que pusimos en el segundo piso, que no tienen ni peso propio ni carga distribuida sobre ellas. Entonces, como no tienen nada, literalmente ninguna fuerza, simplemente el programa no las va a mostrar. Por eso se produce ese salto. Bueno, sigamos. Aquí está, elemento 23. Aquí, fuerzas de los elementos. Elemento 23. Listo. Entonces el programa me da, digamos, el valor del cortante, del axial, del torsión, etcétera, cada cierta distancia dentro del elemento. Miren, me lo da cada 0.5 metros. Esta viga mide 8 metros. ¿Sí ven? Entonces me lo da así de esta forma. Y va medido, digamos, desde aquí hacia acá. Si se dan cuenta. Entonces comencemos mirando ese valor del cortante que nos muestra aquí. Ya sabemos que sería sobre el eje X, está en la misma dirección del eje X, sería el eje 2. Recuerden que el primero es el Z, el 2 es el X y el tercero es el Y. Entonces aquí el valor de la cortante 2. El elemento 23, el 0, tiene un cortante de 94, menos 94, coincide con lo que está aquí. Nos va dando el valor de ese cortante hasta que lleguemos nuevamente al otro extremo, aquí a los 8 metros, valor de 105.8, que es el que se ve aquí un poco tapado. Nos muestra el axial primero que los cortantes, ya que el axial correspondería al eje 1, que en este caso sería el eje Z, el eje rojo. Y listo. Ahora comparemos el valor, digamos, del momento en esa misma viga. Me toca cerrar aquí el valor de las tablas. Selecciono aquí que me muestre entonces momento. Si yo selecciono el momento 2,2, no me va a mostrar nada. Esto es porque, o sea, digamos, imaginen como que ese momento está girando alrededor de ese eje X, que sería el eje verde. O sea, el cortante sí está en la misma dirección del eje, pero el momento está girando alrededor del eje. Entonces queda, digamos, perpendicular a la pantalla del computador. En cambio, si mostramos el momento 3, ese sí está girando alrededor del eje azulito, que sería el eje Y, que está entrando o saliendo. Veamos, está saliendo de la pantalla. Y miren que corresponde que un cortante lineal tenga un momento cuadrático.
Entonces listo, ese es el momento que vamos a ver, el M3. Vamos a volver a pedirle que nos muestre los datos. Voy aquí a fuerzas de los elementos, al elemento 23 y correspondería al M3. Entonces, si se dan cuenta, aquí el programa en los nodos, o sea, en el inicio del elemento, en 0 metros, y en 0 metros, y en 8 metros, no les va a corresponder el valor que el programa arroja con el valor que el diagrama arroja acá de este lado. La verdad, el programa hará, no sé, computará el momento que está allí junto con los momentos que le llegan de las otras partes y les dará ese valor de allí. Espero que lo analicen mejor. Pero ya se dan cuenta que, digamos, de ahí en adelante sí les da valores que se aprecian. Aquí era 48.49, bueno, menos 48.49, a punto 5 ya miden menos 47. Ustedes ven, se vuelve positivo, llega al máximo que serían 4 metros, el valor de 85.07 que es el que vemos aquí, y luego vuelve a volverse negativo y llega hasta estos valores. Entonces así es como interpretan estas tablas de datos y cómo las utilizan. Ya, más nada que decir. Finalmente queda decirles que todos los elementos, o sea, todos los miembros de su grupo deberían tener el conocimiento de cómo se hizo todo este trabajo de la parte de SAP. O sea, por lo menos verse estos videos, ya que el profesor, entre las preguntas que le hace en la sustentación, entra la parte de SAP. Listo.